Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy estamos en AFK Journey. Y hoy os traigo un vídeo que, bueno, a algunos, incluso aunque llevéis mucho tiempo, os va a servir, que son cosas que me hubiera gustado a mí saber antes de empezar y cosas, en cierta manera, que son muy interesantes de saber, ¿vale? Sobre todo si estáis empezando, incluso si ya habéis empezado, podéis ver aquí algún consejo, algún tip que os pueda servir mucho, ¿vale? Obviamente, no quiero, en cierta manera, alargarme mucho con cada consejo. Si tengo un vídeo que ya previamente he subido, pues lo intentaré enlazar para que lo tengáis más a mano, ya que ahí pues seguramente lo explique más en profundidad. Pero, en cierta manera, vamos a empezar con las cosas. La primera que a mí me hubiera encantado que me dijeran es centrarte en el reino onírico. En el reino onírico, la verdad que es súper importante, sobre todo quedar bien, sobre todo tener equipos para los diferentes bosses que hay, ¿vale? Para todos los bosses y por lo menos ir consiguiendo una buena clasificación. No hace falta que seáis siempre el top 1, pero, por ejemplo, yo hay veces que en el reino onírico quedo el cuarto, hay otras veces que quedo el octavo, pero siempre intento mantenerme dentro de ese top 10, ¿vale? Y diré, Mako, ¿cómo consigues tú el top 10? Muy sencillo. Primero, ahora han metido esta nueva, entre comillas, formación para tú ver el resto de personajes. Lo primero es que no os fijéis en los personajes del resto, sino que cojáis las ideas del por qué están haciendo daño, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis, ¿cuál es el común de todos estos? Reinier y Kruger, ¿vale? Reinier y Kruger. ¿Por qué este señor ha hecho más daño que el resto? Ah, porque tiene a Reinier más subido que este. Vale, entonces, en vez de fijarme en este daño, pues me voy a intentar fijar en este daño. Ah, mira, este tío lo ha hecho con Reinier, Kruger y Temesia. Vale, yo a lo mejor no tengo Temesia. ¿Puedo cambiar Temesia por otra cosa? Mira, este ha puesto Shakir. O fíjate, yo qué sé, este ha puesto a Marily, este ha puesto a Florabel. Fijaos, ¿veis? Entonces tenéis que ir mirando las cosas de los personajes que vayan poniendo y vosotros intentar copiarlos. Obviamente, no copiéis algo que vosotros no tengáis los personajes a la altura. Yo, por ejemplo, no tengo Kruger a la altura, entonces sería estúpido que yo intentara copiar esta composición, porque yo no tengo ni a Reinier ni a Kruger subidos. No sé si me explico. Y mi Marilyn no es igual de fuerte que esta Marilyn. Entonces yo esta composición no la intentaría copiar. Pero, por ejemplo, esta composición de aquí abajo, tal vez la copie. ¿Por qué? Porque tengo una Marilyn igual. Por ejemplo, mi Temesia es un poquito menor, mi Kruger está al mismo nivel, mi Reinier está al mismo nivel y mi Bala es un poquito peor. Entonces yo me iría aquí y digo, vale, Bala ha hecho muchísimo daño, ¿se va a notar las dos estrellas que hay de diferencia? ¿Me explico? Entonces, todas estas cosas, tenerlo en mente. Y después, cuando deis con una composición que es muy buena en el reino onírico, o que las tengáis, lo normal es que se os queden aquí guardadas, ¿vale? Vais a tener un registro y aquí tenéis todas vuestras composiciones. Fijaos que yo en el Necrodragón, ¿vale? Yo lo puedo poner por Necrodragón. Fijaos cómo voy haciendo tries, fijaos, 38, 39, 39, 37, y al final doy con la teca, 40 millones. Yo ya estoy tranquilo, yo ya sé que esa composición me va a hacer 40 millones. Y eso está muy bien. Gastad todos los intentos que tengáis aquí. Los 10 intentos, gastadlos siempre. Tú diréis, Mako, es que yo no consigo más daño. Puede ser, pero cuando consigáis un gran daño, que normalmente no consigáis, lo que podéis hacer es gastar el resto de tries en conseguir una nueva composición, ¿vale? Probad las composiciones que la gente va poniendo. Uy, voy a probar esta. Ay, no, esta no me sirve. Voy a probar esta. Tened en cuenta que las composiciones tienen RNG, entonces normalmente dadle entre 1 a 4 combates, ¿vale? Normalmente aquí lo que yo suelo hacer es gastar 4 combates para una composición, incluso 5, y después otros 5 para otra composición, si veo que me va muy bien con ella, ¿vale? Dependiendo de las composiciones, hay más RNG o menos RNG. Entonces, esto es muy importante. Gastad todas vuestras batallas. Aunque aquí veáis que yo he gastado 4, al final del día yo las gastaré. Siempre gastadlas. ¿Por qué? Porque son gratis y es experiencia que vosotros conseguís en el boss. Y decir, vale, ¿cuánto es el máximo daño que consigo? ¿Cuánto es el mínimo daño que consigo? ¿Puedo meter algún otro personaje? ¿Puedo hacer algún cambio? Hacedlo siempre. ¿Vale? Y esto es una cosa que yo no sabía hasta que eventualmente me lo explicaron y me dijeron, tío, es que las composiciones hay cosas que tienen RNG y tienes que gastar muchas batallas para que salgan todas las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de vuestros personajes hace todo el daño que tiene que hacer, pero a lo mejor otro se muere al instante y no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces tenéis que hacer otro combate. Entonces, eso tenedlo muy en cuenta. Y pasando con el reino onírico,
es la tienda del Reino Onírico lo importante. ¿Por qué? Porque con la tienda del Reino Onírico vais a poder conseguir la mayoría de personajes importantes del juego. Como puede ser Marily, como puede ser Corin, como puede ser Odi, ¿vale? Todos estos personajes, la verdad que son muy, pero que muy poderosos. Sobre todo el dúo de Marily-Corin, ¿vale? Yo siempre a alguien que empiece les voy a decir que compre en el Reino Onírico, en la tienda onírica, comprad a Marily y a Corin. ¿Por qué? Porque os van a servir en una cantidad de bosses que no tiene sentido, ¿vale? Y aunque Odi os pueda servir tanto para onírico como para arena, es mejor que os centréis al principio en onírico y tengáis una mala posición en arena que tengáis una posición mediana en ambas, ¿vale? Para mí es mi experiencia es lo que me ha dicho, ¿vale? Es tener una buena posición en onírico. ¿Por qué? Porque al final, cuando clasifiquéis, las esencias temporales las vais a agradecer mucho. Sobre todo, por ejemplo, si os conseguís colar en este de 11 a 20, la verdad que lo vais a agradecer muchísimo. E incluso aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada posición que ganéis es una amarilla que vais consiguiendo al día. Y esto a lo largo del mes, lo que va a ocurrir es que es una amarilla por 30. O sea, el que está aquí va a conseguir 60 amarillas más que el que está aquí. Entonces, eso prácticamente es un personaje más 10, porque un personaje más 10 son 75 amarillas en un mes. Entonces, en un mes, el que está en el top 20 va a sacarle muchas más amarillas al que está en el top 100. Bueno, el top 50, por así decirlo. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Sobre todo esto, centraos muchísimo en el Reino Onírico. Pasando con esto, ¿qué es lo siguiente que quiero comentar? En cierta manera, los cofres, ¿vale? Los cofres del mapa, todas las cosas del mapa, siempre que podáis y vayáis avanzando, limpiad todo el mapa, ¿vale? Como podéis ver, yo aún tengo cosas porque las han añadido nuevas. Han añadido estos señores de aquí, que nos dan gemas cuando hagamos sus minijuegos, y han metido estos desafíos de aquí, que son de velocidad, por el mapa. Entonces, estas cosas ahora las tendré que limpiar. ¿Por qué? Porque las han metido nuevas y yo no las tengo limpias. Y cada cosita que hagáis os van a dar 60 gemas, los cofres os van a dar otras 60 gemas, los cofres grandes os van a dar otras 100 gemas. Entonces, vais juntando todas las cosas del mapa y a lo mejor podéis hacer en cada zona una tirada múltiple, ¿vale? Porque a lo mejor saquéis 1000 diamantes o 1000 y pico diamantes. Entonces, es muy bueno, ¿vale? Y fijaos que hay muchas zonas, o sea, en el bosque oscuro creo que hay 7 zonas. Y en cada zona saco 1000 diamantes. Hostia, aquí estoy sacando 7000 diamantes. Es muchísimo, ¿vale? El ir limpiando y todo el rato haciendo tiradas es muy crucial, ¿vale? Mucha gente ahorra muchísimos diamantes y la verdad que para mí lo mejor que podéis hacer es gastarlos. O sea, obviamente tened siempre una reserva de diamantes, pero siempre que podáis gastar todos los diamantes y las cartas, sencillamente porque a lo mejor os van a salir las copias que necesitáis de X personajes y eso os va a permitir tener una mejor posición en el Reino Onírico o en cualquier otro sitio. Entonces, para mí, en mi experiencia, es eso, ir gastando las cosas como os lo van dando, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, no vale de nada que gastéis las gemas en el Reino bueno, las tiradas si no tenéis una buena lista de deseos, ¿vale? Por eso la siguiente cosa que a mí me gustaría que me hubieran dicho es tener una buena lista de deseos, ¿vale? Al principio te dan una lista de deseos ya prehecha y lo primero que tenéis que hacer en cuanto empecéis el juego es reorganizarla y, de cierta manera, enfocarla a lo que queréis ir a jugar, ¿vale? En plan de, pues esto lo quiero para Reino Onírico, esto lo quiero para Arena, ¿vale? Hace tiempo ya subí un vídeo de la lista de deseos, así que id a verla, si estáis viendo este vídeo. La verdad que es un muy buen vídeo para la lista de deseos, donde explico cada personaje, y la verdad que hay mucha diferencia porque al principio yo cometí el error de subir a Lucius, y me quedé muy atrás subiendo a Marily y a Corin, porque subí a Lucius y a Mirael. Lo mismo me pasó, por ejemplo, en los salvajes. Yo al principio subí a Lika y a Parisa, en vez de haber subido a Arden y a Damian, por ejemplo, y eso me pasó factura. Y lo mismo me pasó aquí. Yo aquí, si mal no recuerdo, subí a Niru. Y Niru no lo he usado casi nunca. Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, por ejemplo aquí, de que hay gente que a lo mejor sube a la abuela y pues no está subiendo a Iron, que es un buen personaje para arena. Entonces, todas esas cosas, tenedlas en mente, ¿vale? Después de todo esto, a la hora de AFK, a la hora de que avancéis en AFK, tened siempre en cuenta el facción, ¿vale? El mono de facción, porque esto va a repercutir muchísimo en que aguantéis un combate y podáis hacerlo
a pesar de que os saquen, fijaos aquí, a mí me sacan 100 niveles. Y a pesar de eso, fijaos que les saco yo poder. ¿Gracias a qué? A que tengo el bono de facción. A que si yo aquí, por ejemplo, quito todos estos personajes y pongo personajes que no tienen nada en común, fijaos que mi poder baja considerablemente. Hemos perdido 20.000 de poder, es un montón. Entonces, tened eso en cuenta, porque al final, a la larga, vais a poder avanzar muchas más etapas de AFK y conseguir muchas más recompensas antes que si no hacéis combos de facción, ¿vale? Sobre todo, si queréis avanzar mucho en el AFK, los mejores personajes que yo suelo recomendar siempre suelen ser Brutus y Rowan, ¿vale? Brutus y Rowan, estos dos personajes son muy buenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Rowan te da un montón de energía, entonces da igual que lo tengas con una copia, y Brutus te va a aguantar el tiempo siempre el mismo tiempo, con lo cual, en una sola copia te ganan muchísimo tiempo. Obviamente, cuando lo subes a Supremo Plus, aumenta el tiempo que permanece invencible, pero no es un gran tiempo, o sea, fijaos que son 2 segundos más, que sí, que se pueden llegar a notar, pero no vale la pena por la cantidad de copias que necesita Brutus, ¿vale? Pasando con esto, el siguiente caso que quiero hacer hincapié es la arena, ¿vale? La arena, yo sé que mucha gente tiene muchos problemas en arena y por eso yo siempre suelo, en cierta manera, dar consejos en arena o para que la gente suba en arena, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hacéis el ranking, ¿vale? Tenéis que tener siempre claro que no estáis solo en la arena, ¿vale? Hay muchísima gente en la arena, tanto por arriba como por abajo, y podéis atacarles, ¿vale? Con lo cual, al final del día, no... Lo importante en la arena no son los ataques, son las defensas. Es como vosotros defendáis, ¿vale? Porque no es lo mismo que os ataquen 20 veces que os ataquen 5. Porque si perdéis 5 veces, pues no pasa nada. Pero si perdéis 20, pues la diferencia de puntos que hay ahí os va a ser mucho más difícil ir escalando en la arena. Con lo cual, lo mejor que podéis hacer en la arena es centraros en tener una buena defensa. O sea, iros aquí, ¿no? A los registros e ir mirando los ataques que os hacen. ¿Ok? Y bueno, dentro de la arena, igual que en el Reino Onírico, hay una tienda. Pero para mí, la tienda de Reino Onírico es superior a la de la arena por una sencilla razón. Porque aquí es mucho más sencillo conseguir dupes de personajes importantes, mientras que en la tienda de arena hay muchísimos menos personajes importantes, ¿vale? O sea, hay personajes buenos, como puede ser Rowan, como puede ser Brutus, como puede ser Hewin, como puede ser Zefia, Igor, la abuela, pero por ejemplo tenemos personajes que no hacen demasiado, como puede ser Atalanta, como puede ser Lumont, o personajes que no tienen un hueco específico en el meta, como puede ser Cassidy, como puede ser Brion. Entonces, obviamente, tenedlo en cuenta, sobre todo en la arena. No gastéis las tiradas, ¿vale? No compréis tiradas con diamante, porque eventualmente, cuando juguéis la arena, vais a conseguir tiradas de diamantes gratuitas. O sea, las dos primeras tiradas de diamantes gratuitas, fijaos, la primera y la segunda, son gratis. ¿Ok? Y esto es el siguiente punto que a mí me hubiera gustado saber. Fijaos siempre en la colección mística. Siempre que podáis, fijaos en la colección mística. Fijaos que yo ya las tengo todas completadas. E ir mirando las recompensas que vais consiguiendo. Fijaos aquí. Recompensa de misiones diarias. Más 50 diamantes. Hostia, cuidado. Entonces, en X voy a empezar a ganar más diamantes. En X voy a empezar a ganar, fijaos, más 20 diamantes. Más oro. Todas estas cosas son muy importantes. Por ejemplo, donde, si mal no recuerdo, aquí, en el Yelmo Triunfante, recoge un boleto de arena diaria gratis. Alcanza la categoría de arena legendario 1 para desbloquear esto. Límite de boletos almacenables más 1. Boletos diarios gratis 1. Legendario 2. Entonces, cuando alcancéis legendario 2, empezaréis a conseguir más boletos diarios. Con esto podéis tener más ataques. ¿Me explico? Con lo cual, esto es muy pero que muy bueno. Sobre todo que solo lo tenéis que alcanzar. O sea, no hace falta que os mantengáis ahí. Con alcanzarlo están muy pero que muy bien. Y todas estas cosas bueno, de aquí, tenerlas siempre en mente. Porque son cosas que yo al principio no me fijaba. Por ejemplo, se desbloqueó la estación de Astrovías. Por ejemplo, los cristales chaleres estarán disponibles en la tienda. Recluta 400 veces. Después aquí, hoja de aniquilación, manuales de entrenamiento obtenidos, resonancia 220... ¿Vale? O sea, estas cosas, tenerlas en mente. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Y diréis, Mako, ¿cómo de importante es? Bueno, pues tan importante como que en el progreso AFK podréis tener aquí más relojes, podréis aguantar aquí más tiempo del cofre, por si algún día no os podéis conectar, con lo cual todas estas cosas son importantes al final ir revisándolas. Después, por ejemplo, otra cosa muy importante,
pillar los relojes de aquí, instantáneos siempre, los gratuitos, siempre que podéis, pillarlos todos. E incluso si estáis empezando la season, o sea, si habéis empezado la temporada, yo siempre suelo comprar los de 50. Los de 50 los suelo comprar. ¿Que queréis ir muy, muy, muy avanzados? Comprar los de 50 o los de 100. Pero es una cosa que para mí no, al menos que acabéis de empezar la season, no los compraría, ¿vale? Yo solo los compro cuando empieza una temporada, compro los de 50 y 100. Y cuando ya estoy aquí más o menos atascado, o sea que ya todo el mundo suele tener los mismos niveles, ya solo suelo comprar los de 50, incluso ya ni eso, ya ni los compro, ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta, otro punto muy importante es el tema de los guilds, ¿vale? El tema de las guilds, el tener un guild poderoso, estar en un guild top, se nota mucho, ¿vale? ¿Por qué motivo? Primero, por las recompensas que os van a dar, ¿vale? Las recompensas por quedar alto, o sea, si yo me veo aquí, fijaos, y me meto, si mal no recuerdo, aquí arriba, o sea, las de distrito, ¿vale? Podréis ver que cada dificultad, cada, entre comillas, avance que hagáis dentro del gremio, os va a dar más recompensas. Entonces, ahora mismo, nosotros tenemos muchas más recompensas que a lo mejor un clan que esté aquí abajo. Ya hemos recolectado muchísimas recompensas. Obviamente, no siempre podréis entrar en el mejor clan, pero intentadlo, ¿vale? Mi mejor manera para que entréis a algún clan es iros al Reino Onírico o iros a la arena y vais viendo los tops de esos, de los que quedan en vuestro servidor y miráis su clan. Veis si tienen puestos abiertos o si tienen gente inactiva. Le preguntáis al líder, oiga, ¿tiene hueco? Sí, venga, pues ya está. Soy activo, la mayoría de clanes os van a aceptar no por poder, sino porque seáis activos, ¿vale? O sea, mucha gente no se mete en clanes porque dice, es que yo no tengo el poder, me van a rechazar. Lo normal es que seáis activos, o sea, a los clanes les da igual vuestro poder, porque actualmente no hay una competición ultra mega hardcore, que sí, están los drills, ¿no? Están los ejercicios tácticos, pero es que tampoco hay una gran diferencia. No sé si me explico. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos luchando y fijaos que en todas las rondas, pues hemos quedado en el top 5. Y fijaos que en la última al final hemos quedado top 1 por poquillo, pero al final les hemos superado. Entonces, tener esas cosas en cuenta, sobre todo porque no pasa nada. No pasa nada porque al final con que hagáis vuestras diarias, con que hagáis vuestras cosas, al clan le vais a aportar, ¿vale? Y podéis aportar de muchas maneras. Podéis aportar no solo haciendo el onírico, jugando en arena, sino que también podéis aportar, por ejemplo, haciendo una partida de duelo honorífico, clasificando en el laberinto arcano. Con todo esto le aportáis cartas al gremio, le aportáis cofres. Y todo esto, la verdad que con que digáis que sois activos, la mayoría de veces os van a aceptar, ¿vale? Después de todo esto, yo lo siguiente que recomendaría o lo siguiente que me hubiera gustado saber es el tema de la reserva de premios. Yo esto siempre lo comento, que es la reserva de premios, que, bueno, por suerte me lo dijeron a tiempo antes de yo tirarle, creo que era Bala el personaje que estaba, por eso yo he tardado tanto en sacar a Bala. Si estáis empezando, no tiréis por un personaje de Taos aumentada, por muy bueno que sea el personaje que hay aquí. ¿Por qué? Porque estáis consiguiendo la mitad de personajes de tier A, mientras que aquí estáis consiguiendo el doble. Fijaos, 22,5. Entonces, si estáis empezando, es mejor que tengáis una base muy fuerte de tier A, porque hay muchísimos personajes muy buenos, como puede ser Arden, como puede ser Odi, Marily, Corin, Sylvina. Hay muchísimos personajes de tier A que son muy buenos e incluso mejores que los tier S. ¿Vale? O sea, porque sea un personaje tier S, no penséis que estos personajes son mejores que los de abajo. Hay personajes, por ejemplo, Arden es muy bueno, es incluso mejor que Carolina, por ejemplo. O Sylvina está a la misma par que Bala. O sea, tened esas cosas en mente. Fijaos que Sylvina, cuando consigue su arma, asusta, o sea, aterra a todo el mundo alrededor. Bala no hace eso, por ejemplo. O sea, cada personaje es único. Entonces, tened esas cosas en mente y el tener muchos personajes de tierra os va a permitir avanzar mucho más fuerte en las torres, que eso es lo siguiente que a mí me hubiera gustado que me dijeran, sobre todo al principio, las primeras torres. Es muy importante que tengáis gran variedad de personajes para que avancéis en las torres más o menos al mismo paso, ¿vale? Porque eso os va a permitir ir consiguiendo muchas esencias, ir consiguiendo mucho equipamiento y os va a mantener más o menos en el mismo renglón de batalla. Y vais a poder ver la mayoría de personajes en acción, ¿ok? Dicho todo esto, cuando juguéis, ¿vale? No tengáis miedo a hacer composiciones raras o a hacer cosas que os gusten.
¿vale? Siempre, ojo, siempre que estéis dentro de la combinación de la facción. O sea, nunca hagáis un equipo que no tenga bono de facción. O sea, nunca hagáis algo así, por ejemplo, ¿no? Por muy bueno que sea el equipo. Fijaos, yo no tengo bono de facción. Siempre intentad tener un mínimo de bono de facción porque os va a aumentar el poder drásticamente. ¿Vale? Os va a aumentar muchísimo el poder. Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, ¿vale? Que no os aterre a la hora de hacer composiciones, que no os aterre a la hora de ir probando personajes. Pues puede ser que os guste un personaje más que otro, o que a la larga un personaje pues digáis, guau, este personaje ya no me sirve. ¿Ok? Y ya terminando, ¿no? Una cosa muy importante, sobre todo para la gente nueva, y bueno, por si vais a empezar la nueva temporada o por cualquier cosa, es el tema de la herrería, ¿vale? El tema de la herrería es muy, muy importante que no compréis en la herrería. ¿Por qué? Porque los ítems que hay aquí, por lo que valen, no son rentables. O sea, no compréis un ítem, fijaos este ítem que vale 2 millones, 2 millones de oro, y no, o sea, es que no vale la pena, no va a valer la pena. Hacedme caso, es mejor que os esperéis y los forjéis aquí. Y diréis, Mako, ¿cómo puedo conseguir, en cierta manera, equipamiento más avanzado sin tener que comprar en la tienda? Pues muy sencillo. En el mapa aparecerán cofres resguardados por personajes que estarán resguardados a lo mejor por 4 o 3 personajes, que son los cofres épicos. En esos cofres os darán equipamiento para vuestros personajes. Siempre que desbloqueéis una zona, intentad hacer los cofres. ¿Por qué? Porque os vais a adelantar muchísimo. Yo hubo un tiempo en el que empecé a hacer eso, y aunque os ponga que no podéis hacerlo porque es demasiado peligroso y es demasiado fuerte, yo había combates que los hacía con Smokey, con Brutus, o sea, los hacía a fuerza bruta. Intentad hacerlo. Si no podéis, pedid un personaje y los hacéis, ¿vale? O sea, muchas veces el conseguir ciertos trozos de armadura antes que el resto de personas os va a beneficiar muchísimo, tanto en Reino Onírico, al avanzar la historia, va a ser muy bueno en AFK, con lo cual siempre que podáis limpiar todo el mapa, incluso los cofres rojos, sobre todo eso es lo más prioritario, ¿vale? Después, quitando ya todo esto, ¿no? El tema del equipamiento, el tema de las mejoras y de las piezas, es a la hora de mejorar las piezas, ¿vale? Cuando vayáis aquí al equipamiento y estáis tanto en la temporada actual como en la temporada anterior, no mejoréis los trozos en cuanto los tengáis, ¿vale? O sea, en cuanto os salga que, ay, podéis mejorar este trozo y son 10 niveles, esperaos. Hay veces que os va a valer mucho la pena esperaros 10, 20 niveles, o a lo mejor 30, esperaros un buen salto, en vez de mejorarlos al instante, porque puede ser o puede daros la cuenta de que os quedéis sin oro, ¿vale? Actualmente ya han arreglado eso y creo que ya no es muy difícil que os quedéis sin oro, pero si os quedáis sin oro puede ser debido a esto, ¿vale? A que estéis todo el rato mejorando el equipamiento y os den muy poco oro, ¿vale? Porque cuando destruís una pieza de equipamiento, creo que os dan un 20% o un 10% del valor que os cuesta forjarla, con lo cual a la larga os vais a arruinar en ese sentido, ¿vale? Y ya, bueno, quiero más o menos acabar todo esto con el broche de oro, ¿vale? Que si estáis empezando, ya que es el último consejito que quiero daros, es iros a esta tienda de aquí, ¿vale? Aquí al Mercader Cave, que a mí, la verdad que yo al principio no sabía que este señor existía, y cuando empecéis a limpiar el mapa y empecéis a hacer desafíos y lo que sea, os darán estas moneditas aquí, ¿vale? Y podréis comprar cosas de la tienda. Y fijaos la cantidad de libros y de esferas, ¿no? De personajes de tier A que hay en la tienda. Mi recomendación es que siempre que podáis compréis solo libros y esferas. Y cuando no os permitan avanzar más, pues compráis una armadura y seguís comprando libros y esferas para invocar más personajes. Y esto os va a dar, os lo aseguro, una ventaja sobre el resto de personas que no sepan esto. Brutal. Esto es brutal. Este comerciante al principio del juego es brutal. Os va a dar la vida. Con la cantidad de tiersa que podéis invocar aquí, más la cantidad de libros que podéis comprarle, no tiene sentido. Y esto solo es limpiando el mapa. O sea, vais limpiando el mapa, os van a dar las medallitas para este comerciante, se las cambiáis por libros y por esferas, y la verdad que es una locura. O sea, es una maldita locura. Dicho todo esto, espero que os haya gustado todos estos consejos y todos estos tips, ¿vale? Si habéis empezado o si vais a empezar el juego o la temporada o lo que sea. Y nada, como siempre digo, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos este pedazo de vídeos que os subo siempre.
Como siempre, abajo tenemos el link del Discord, ¿vale? Nada, un saludo, chao, chao, hasta la próxima, adiós.